En el caso de la columna de estructuras superficiales, elegimos como primer caso para investigar a Islandia. Islandia es una isla de 103.000 kilómetros cuadrados, con una altitud media de unos 500 metros sobre el nivel del mar. Su pico más alto se eleva hasta los 2.110 metros y más de un 11% del país se encuentra cubierto de glaciares, incluyendo el glaciar más grande de toda Europa. Está situada sobre la dorsal medio oceánica atlántica. Islandia es un núcleo de actividad volcánica y geotérmica. 30 volcanes de la era postglaciar han entrado en erupción en los últimos siglos, y el agua geotérmica proporciona calefacción no contaminante para la mayoría de la población. Se encuentra, en términos geológicos, justo en una zona de contacto entre las placas Eurasia al este y Norteamericana al oeste. Es uno de los pocos lugares en los que esta divergencia se produce. Esta interacción da lugar a una intensa actividad geológica, como el vulcanismo, la sismicidad, la subsidencia y la comprensión de materiales. Se sitúa a lo largo de una costura entre las placas de América del Norte y las de Eurasia. La primera se mueve siempre lentamente hacia el oeste y la última lentamente hacia el este. Este país nórdico cuenta con más de 200 volcanes activos y decenas de lugares con alta actividad geotérmica. Al hablar de actividad geotérmica, nos referimos al calor del interior de la Tierra que se transmite a través de los cuerpos de roca caliente. Esta gran densidad de volcanes se debe al propio origen y a la formación de la isla. Para entender más el origen, tenemos que saber que parte de esta densidad de volcanes surge a partir de una inmensa cordillera submarina que se alza desde los fondos oceánicos y que supone la separación entre las placas litosféricas de un lado y del otro del Atlántico. Esta gran separación conlleva a una gran actividad volcánica. En estos márgenes de placa asciende el magma astenosférico. En conclusión, la geología de Islandia está marcada por la divergencia de placas y el ascenso del magma. ¿Qué es divergencia? Es un movimiento divergente de placas, o sea, el movimiento que se genera entre dos placas tectónicas cuando se produce la separación entre ellas. Y al mismo tiempo que se da esta separación, brota lava de entre estas. Esta cualidad de origen de Islandia la podemos asociar al ciclo de Wilson que trabajamos este año, y más específicamente la podemos relacionar con la segunda parte del ciclo de Wilson. Esta hace referencia a la expansión del fondo oceánico a ambos lados de la dorsal. Como ya mencioné antes, procesos endógenos, que como bien los expliqué antes, son los que se originan en el interior de la Tierra debido a las altas temperaturas y presiones que ahí se generan. Como bien dije, que Islandia es uno de los puntos más calientes en todo el mundo y que por eso se da el vulcanismo. También, por otro lado, podemos mencionar procesos morfogenéticos. Estos, en cambio, hacen referencia a los procesos de meteorización, de transporte y acumulación de sedimentos, responsables del moldeado del relieve de una porción del territorio. Como bien dije, Islandia tiene, las placas se separan y dan lugar a estos dos lados de las dorsales, y que por algo tienen esa cierta forma. Esa cierta forma se la dan las precipitaciones, que juegan un rol muy importante, ya que arrastra agua en estado líquido, cuenta abajo, y hacen que los materiales queden al borde de la isla y le den esa forma tan específica a los dos lados de las dorsales. Después, por otro lado, también las lluvias frías, las precipitaciones frías generan los glaciares, y también hay desprendimiento de materiales por medio de la erosión, por el viento y también por las precipitaciones que generan que se haga desgaste de los dos lados de la dorsal. Los acantilados de Moher se elevan 120 metros sobre el océano Atlántico, en el punto llamado Hag's Head, y se extienden a lo largo de 8 kilómetros para alcanzar una altura de 214 metros. Los acantilados de Moher son las estructuras rocosas naturales más antiguas de Irlanda.
Los geólogos ubican el periodo de su formación hace 300 millones de años. Estas majestuosas formaciones rocosas se abren hacia el océano Atlántico. El paisaje de los acantilados de Moher no es recto, sino que presenta pequeños entrantes y salientes del mar en la pared rocosa de la línea de costa, e incluso algunos pequeños fragmentos de roca de gran altura que han quedado aislados por el mar frente a los acantilados. En la costa de sedimento blando, el equilibrio depende de la cantidad de material que se deposita en la orilla de otras fuentes y la que se escapa. Si el balance de sedimentos es positivo, la orilla avanza hacia el mar. Si es negativo, la costa retrocede, por lo que esto provoca la erosión costera. La erosión costera es el proceso natural responsable de la reducción de las playas, el retroceso de las dunas y acantilados. Da forma a la costa por la acción de las olas, corrientes y el viento. El periodo actual se caracteriza por una escasez de sedimentos costeros, puesto que la reserva formada durante la última edad de hielo está ahora casi consumida. Por ello, muchas costas sedimentarias europeas están sujetas a la erosión. Los sedimentos son aquellos fragmentos de rocas y minerales que se han generado en procesos de meteorización física y química que han actuado sobre las rocas o macizos rocosos intactos. Los sedimentos son los materiales responsables en generar los diferentes tipos de rocas sedimentarias gracias a los procesos de erosión, transporte, deposición, diagénesis y litificación. A manera general, los sedimentos se dividen en terigénicos, clásticos o detríticos, biogénicos, químicos y volcanogénicos. Los sedimentos detríticos su origen es debido a la composición de cualquier tipo de roca, ígnea, sedimentaria o metamórfica. Estos sedimentos se clasifican de acuerdo a su tamaño en grava, arena, limo y arcilla. Luego se encuentran los sedimentos biogénicos, que son todos aquellos sedimentos que se forman debido a la actividad de los organismos vivos. El ejemplo más común de este tipo de sedimentos son los formaminíferos y las diatomeas. Estos organismos usan los iones disueltos en el agua del mar, lagos, lagunas o ríos para formar sus caparazones. Cuando estos organismos mueren, aquellos caparazones se acumulan en el fondo del océano y forman algunas rocas sedimentarias como las calizas biogénicas y las diatomitas. Luego están los sedimentos químicos, que los sedimentos químicos son aquellos que precipitan directamente desde el agua, generalmente salada, y debido a este agua es enriquecida en iones. Precipitan debido a los procesos de evaporación que se llevan en el agua y dejan a los minerales como el yeso, arita, calcita, selvita, entre otros. También tenemos los sedimentos volcanogénicos, que finalmente los sedimentos volcanogénicos son todos aquellos que se han formado por la erosión de rocas sedimentarias y procesos volcánicos. Los ejemplos más comunes son los aglomerados. Bueno, también vamos a hablar sobre las características de los sedimentos, y un sedimento tiene varias características. De ellos se puede obtener la información acerca del tamaño de grano, textura, estructura, composición, color, entre otras. Tenemos la estructura del sedimento, que esta característica se refiere al tamaño del grano de la partícula y su distribución. Por ejemplo, su clasificación, la morfológica del grano y las características de la superficie y las características de la porosidad, permeabilidad del sedimento. Todas estas propiedades son muy importantes debido a que pueden usarse para interpretar los procesos y entornos de disposición y para determinar las propiedades del agente que las transportó, el agua, viento, hielo, gravedad, etc. Luego está el tamaño de grano, que en la descripción del tamaño de grano de los sedimentos se usa para la clasificación y la nomenclatura de acuerdo con el esquema de Uden y Wentworth. En esta clasificación se dice que los sedimentos son muy finos, son el tamaño de lodo. Sedimentos de tamaño medio son las arenas y los de tamaño grueso son los granos, guíjaros, gravas y bloques. En términos generales, el tamaño del grano refleja la energía hidráulica del medio ambiente. Los sedimentos más gruesos se depositan por corrientes más rápidas que los sedimentos más finos. También la distancia de la fuente, generalmente el tamaño de grano disminuye aguas abajo en sistemas aluviales y fluviales.
el material sedimentario disponible en la fuente, el tamaño de grano y la forma en gran porcentaje va a depender de su composición mineral, por ejemplo el cuarzo, los feldespatos potásicos son más resistentes que las micas y resisten mayor distancia de transporte y además tienden a ser redondeados. También está la gradación. Esta característica se refiere a la manera de cómo se deposita un sedimento, es decir, si el tamaño de grano desde abajo hacia arriba crece o decrece. Una gradación normal es cuando el tamaño de grano va de mayor a menor desde la base hacia el techo, mientras que una gradación inversa es cuando el tamaño de grano va desde menor a mayor desde la base hacia el techo. También están los componentes y su composición y se refiere a la naturaleza de los componentes que forman al sedimento. En términos generales, estos componentes son parte de la estructura o material particulado más grueso, la matriz o material particulado más fino y cemento, incluidos los minerales autigénicos individuales, así como el material aglutinante formado durante la diagénesis.